Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Soy Oscar González. A nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida a la información jurídica más importante de nuestro país. Y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Vámonos con todas las noticias, con toda la información. El Pleno de la Suprema Corte revisó la constitucionalidad de leyes de ingresos de diversos municipios de los estados de Nayarit y de Tlaxcala. El Pleno de la Corte declaró inválidas disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Nayarit y Tlaxcala por vulnerar, entre otros, el principio de gratuidad en el acceso a la información, el derecho a la seguridad jurídica y la proporcionalidad tributaria. En el primer asunto, determinó la inconstitucionalidad de fracciones de la Ley de Ingresos del municipio de La Yesca, Nayarit, que establecían el cobro por la certificación desde una hoja hasta un expediente completo, así como por la reproducción de información en disco compacto o DVD, todo en la solicitud de acceso a la información. El legislador local no justificó de manera objetiva y razonable el costo de los materiales para la reproducción de información a través de los medios magnéticos en CD y DVD, así como la certificación respectiva, lo que vulnera el principio de gratuidad que rige el derecho de acceso a la información pública. Respecto de las leyes de ingresos de municipios de Tlaxcala, el Pleno declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones que contenían el cobro por el servicio alumbrado público municipal determinado por el beneficio de metros luz que tendría cada predio, lo cual resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria. También invalidó las disposiciones que establecían cobros por el suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado, que delegaban a una autoridad administrativa la definición del monto de la tarifa. Declaró inconstitucionales las normas que fijaban cobros por servicios de reproducción de información en constancias o certificaciones y las que disponían del cobro por servicios de búsqueda y expedición de documentos en copias simples y certificadas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y durante su participación en el 26º encuentro de la jurisdicción ordinaria con el tema La justicia en el mundo actual, organizado por la Corte Suprema de Colombia, la ministra presidenta Norma Lucía Piña denunció los intentos de intromisión y las acciones por minar la independencia de los poderes judiciales en el mundo, lo que afecta, dijo, a los sectores más vulnerables. Lamentablemente, en algunos países, los intentos por minar la confianza de la sociedad en los sistemas judiciales dejan en desamparo ¿a quiénes? Pues a quienes más lo necesitan, las personas más vulnerables y que necesitan precisamente esa tutela judicial efectiva para resolver sus conflictos. Por lo tanto, es fundamental subrayar que la independencia judicial es un valor crucial para la prosperidad de todas las personas y de todas las democracias. Destacó que la independencia judicial está estrechamente vinculada con la democracia y con la protección de los derechos humanos, recordando que es la única vía para proteger los bienes más preciados de la sociedad, como la libertad, la protección de los derechos de familia y el derecho a un medio ambiente sano. No olvidemos que los recursos judiciales efectivos fungen como las herramientas principales para aquella persona que es detenida arbitrariamente, para quien no ha recibido justicia por el feminicidio de su hermana, para la madre que no ha sido escuchada en la búsqueda de su hijo. Pretender reducir la independencia judicial a una cuestión entre poderes, a un conflicto entre poderes, es restarle toda la importancia a la materialización del derecho al acceso a la justicia, a la verdad, a la memoria.
En la Feria Nacional del Libro Jurídico se presentó el protocolo de la Suprema Corte para juzgar casos que involucran a personas con discapacidad. En el marco de la 14ª Feria Nacional del Libro Jurídico de la Ciudad de México, fue presentado el protocolo para juzgar casos que involucren derechos de personas con discapacidad, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde la Suprema Corte creemos que es de suma importancia que el público en general y en especial personas con discapacidad tengan conocimiento de cómo se les va a garantizar sus derechos humanos en cualquier juicio o incluso para obtener una asesoría jurídica, pues no está limitada únicamente a procedimientos jurisdiccionales. La obra profundiza en las obligaciones de las personas juzgadoras en las distintas etapas del procedimiento. ¿Cómo aplicar ajustes de procedimiento y ajustes razonables en el ámbito de la justicia? Son obligaciones muy particulares que sí necesitan pues una guía técnica para las operadoras jurídicas y asimismo cómo garantizar la capacidad jurídica. La subdirectora de la Dirección de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad de la Unidad General de Conocimiento Científico de la Corte adelantó que en 2 meses presentarán una obra sobre capacidad jurídica para explicar el concepto y cómo garantizar en los juicios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y en este mismo espacio se abordó el tema de la filosofía en la impartición de justicia durante la presentación del libro Anatomía de la Norma Jurídica, giro semiótico trascendental. Cada vez más la sociedad quiere involucrarse en el ejercicio de sus derechos y por ello la filosofía se vuelve una herramienta necesaria para redireccionar la aplicación del derecho a un modelo de justicia más humano, sostuvo el magistrado Felipe Fuentes Barrera al participar en la presentación de un libro que destaca la relevancia de la interpretación de las normas por parte de las personas juzgadoras. Pero también debemos tener la sensibilidad, las y los juzgadores, de entender las inquietudes y la sensibilidad de la sociedad para dictar sentencias que sean más cercanas a esa sensibilidad social para mantener la justicia y la paz social. El autor de la obra Anatomía, Norma Jurídica, Giro Semiótico Trascendental, cuyo prólogo estuvo a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, resaltó que ante el paradigma de derechos humanos que planteó la reforma de 2011, la tarea de interpretación se amplió con los tratados internacionales. Y por supuesto que ya teniendo estas construcciones se va a beneficiar al resto de la sociedad porque ya tienes un derecho que se adapta más pues, a sus necesidades básicas. A su real día a día. Entonces, esa es la principal pretensión de mi libro. Como ejemplo reciente de una norma que requiere un análisis bajo dicha perspectiva, señalaron los participantes de la mesa, es la sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Zompaxtle-Tepile sobre arraigo y prisión preventiva. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual se recordaron algunas sentencias del máximo tribunal que protegen los derechos sexuales y reproductivos. Desde 2002, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado una importante línea jurisprudencial para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que estos no estuvieran explícitamente redactados en la Constitución. Así lo revela el cuaderno de jurisprudencias número 19 que publicó el Tribunal Constitucional de México sobre derechos sexuales y reproductivos. Documento que cobra especial relevancia este 4 de septiembre, Día Mundial de la Salud Sexual. Este cuaderno está dividido en 3 apartados. El primero recoge las decisiones relacionadas con la despenalización del aborto, la protección a la vida desde el momento de la concepción y el impacto de la negativa de acceso al aborto en casos individuales. La segunda parte incluye sentencias de la Suprema Corte sobre derechos reproductivos, como son las técnicas de reproducción asistida, la gestación por sustitución y la violencia obstétrica. Se incluye un capítulo sobre educación sexual, con la única sentencia sobre el tema que ha emitido la Suprema Corte de Justicia y que analiza el papel del Estado y el derecho de niñas, niños y adolescentes a tener información sobre reproducción y sexualidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El 9º Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Veracruz determinó que el contrato colectivo de Pemex es inconvencional.
Esto al prever que solo tienen derecho a una pensión por vejez los trabajadores de planta, lo que viola el derecho a la seguridad social de los trabajadores transitorios. Por este motivo, la jueza Roxana León Sánchez determinó inaplicar la cláusula en cuestión y ordenó a la empresa otorgar la pensión por vejez a 3 trabajadores transitorios con más de 28 años de antigüedad. Además, tendrán que pagarles la prima de antigüedad, garantizarles el acceso a servicios médicos integrales y todas las prestaciones inherentes a la jubilación. Vámonos rápidamente a una pausa, es muy corta y ya regresamos. Al regresar, preocupa a Naciones Unidas ataques a la independencia judicial en México. Vámonos con más información. El primer tribunal colegiado en materia penal solicitó a la Suprema Corte atraer el amparo interpuesto por el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás N., contra la orden de aprehensión en su contra por la presunta tortura de un integrante del grupo criminal Guerreros Unidos. El exfuncionario señaló que nunca recibió un citatorio u orden para comparecer y conocer los hechos que se le imputan, contrario a lo que establece el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterwhite, mostró su preocupación por la violación a la autonomía judicial en el caso de la jueza de Veracruz, Angélica N., procesada por los delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública. Indicó que en un principio fundamental de la independencia judicial es que las y los jueces no sean sujetos a acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones. Es preocupante, dijo, el efecto amedrentador y el patrón de represalias que este precedente puede significar para otros jueces en el país. En otros temas, consejeros del INE aseguraron que el voto de los mexicanos residentes en el extranjero en los comicios del 2024 se podrá realizar en urna electrónica en 23 sedes consulares. En los últimos 3 años, más de 7.761.000 credenciales para votar perdieron su vigencia y deberán ser renovadas para que puedan ser utilizadas en el proceso electoral que iniciará formalmente el próximo jueves. Así lo dio a conocer la consejera electoral Carla Humphrey, quien explicó que en total se prevé producir en los próximos meses 14.3 millones de credenciales, cifra que incluye a nuevos electores y reposiciones por extravío o por cambio de domicilio. También tenemos datos que al 5 de junio de 2023 perdieron vigencia desde el 21 hasta el 23, 7.761.222 credenciales de elector, las cuales claramente tienen que ser renovadas para que puedan ser utilizadas en las elecciones de 2024. Explicó que en septiembre acudirán a la Cámara de Diputados a defender el proyecto de presupuesto que solicitaron para el próximo año, en el que se proyecta organizar por primera vez un debate presidencial en la sede del INE. La consejera participó en la conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los procedimientos, requisitos y plazos para que la ciudadanía se registre a la lista nominal de electores para votar desde el extranjero. Ya tenemos concretadas la modalidad de Internet, voto por Internet, vía remota, la modalidad del voto postal, que fue con la que iniciamos, y la modalidad presencial. Se estimó una lista nominal para que ejerzan su derecho del voto desde el extranjero, 390,000 registros, fue lo que estimamos. El voto presencial a través de urna electrónica se podrá realizar en 23 sedes consulares, de las cuales 20 estarán en ciudades de Estados Unidos, una en Montreal, otra en Madrid y una más en París. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.
Y miren, en este marco, autoridades del sistema penitenciario y el Instituto Electoral de la Ciudad de México sostuvieron una reunión para definir los detalles para que las personas en prisión preventiva puedan precisamente votar en el 2024, quienes podrán participar en las 6 elecciones que se llevarán a cabo: Presidencia de la República, diputados federales y senadores, jefe de gobierno, diputados locales y alcaldes. Con ello, alrededor de 7,000 personas en prisión que no han sido sentenciadas podrán ejercer su derecho a votar en dichos comicios. A golpe de sentencias, el Tribunal Electoral ha garantizado la paridad en materia precisamente electoral y ahora avanza en erradicar la violencia política en razón de género. Los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sido muy eficaces para reducir la violencia política y lograr la paridad. Así lo aseguraron los participantes durante la presentación del libro Violencia política contra las mujeres por razón de género en la justicia electoral. A golpe de sentencia, a raíz de todos los criterios del tribunal, se va incorporando la paridad en la Constitución 2014, la paridad total, el concepto de paridad en todo en 2019. En abril de 2020 se dan todas las reformas en el tema de violencia política. En 2021 logramos la paridad 50-50 en el Congreso. En el evento, realizado en la ciudad de Puebla, los comentaristas de la obra destacaron el trabajo del Tribunal Electoral en la ampliación de derechos, lo que ha permitido efectos jurídicos prácticos. No solamente son una muestra de lo que se llama como una justicia de principios, como una justicia del constitucionalismo democrático, es decir, ir más allá de los propios planteamientos, sino que también lo que ha buscado justamente es encontrar las herramientas jurídicas para que todos los operadores jurídicos puedan justamente utilizarlas. Y organizaciones de la sociedad civil entregaron más de 100,000 firmas a las autoridades de la capital del país con el fin de que sea liberada una mujer quien se encuentra en prisión desde 2011 acusada del delito de robo con un testimonio falso. Familiares y organizaciones civiles solicitaron al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, el indulto inmediato y libertad para Karime N., quien lleva 12 años en el penal de Santa Marta, Catitla, con una condena a 22 años de prisión. A través de la figura del indulto, que el jefe de gobierno directamente puede, voy a ponerlo de esta manera porque así es, eso es lo que significa, el indulto implica perdonar justamente este delito, implica que Karime ya no tenga que sufrir esta prisión injusta. Ella extraña a sus hijos, la familia en general ha sufrido. Yo tengo más hijos, sus hermanas, sus parientes, sus hijos sobre todo. Y yo quisiera también pues pedirle ahorita al gobierno y sobre todo al jefe de la Ciudad de México, el licenciado Batres, que nos ayude. Karime N., quien fue acusada por robo a una vivienda, fue detenida en el 2011 sin más pruebas que un testimonio falso obtenido bajo tortura junto a su hija de 1 año. Ante este caso, activistas pidieron el apoyo a la ciudadanía en redes sociales para reunir 150,000 firmas a través de la campaña Karime será libre, de las cuales solo han recabado cerca de 15,000. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Vámonos ahora a las breves de México. En Querétaro se llevó a cabo la reunión de trabajo y entrega de credenciales del 22º circuito de la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales. Asimismo, se ajustaron detalles del Congreso Internacional a llevarse a cabo en octubre. El tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito concedió una suspensión provisional a las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en lo que se resuelve un amparo para evitar que la Defensa Nacional destruya documentos relacionados con el caso.
En la Ciudad de México, un hombre fue sentenciado a más de 40 años de prisión por abusar durante 4 años de su nieta menor de edad. Deberá realizar el pago por tratamiento psicoterapéutico, reparación del daño integral y material, y su nombre permanecerá en el registro de agresores sexuales por el tiempo que dure la sentencia. 25 vehículos con blindaje artesanal que eran utilizados en la comisión de delitos fueron destruidos en Tamaulipas, acorde con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Fueron asegurados en diversos enfrentamientos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia del caso Hendricks contra Guatemala, emitida el pasado 7 de marzo de 2023. Se determinó que el Estado no es responsable por la violación del derecho a la igualdad y a la protección judicial en perjuicio de la presunta víctima, un ciudadano estadounidense que cursó la licenciatura en Derecho, pero le fue negada la posibilidad de ejercer la profesión de notario al no ser guatemalteco por nacimiento. El Estado no es responsable por la violación del derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respeto y garantía establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Steven Edward Hendricks. Vámonos a las breves del mundo. Al menos 20.000 ucranianos, entre soldados y civiles, han perdido alguna extremidad a causa de la guerra con Rusia. Las explosiones son la principal causa de amputación y desfiguración. Lidiar con prótesis y cirugías estéticas se convirtió en la vida de muchos. Cárteles de droga usan la exportación de plátano en Ecuador para distribuir cocaína, aprovechando leyes e instituciones vulnerables. Mediante la imitación o negocios legítimos, así como amenazas y sobornos, logran esconder droga en al menos el 30% de los envíos. El 88% de los latinoamericanos están a favor de tener medidas gubernamentales más estrictas en sus países sobre el clima, reveló una encuesta del Banco Europeo de Inversiones. Un promedio de 5% por país niega el cambio climático, mientras que 9 de cada 10 afirman que afrontarlo resultaría en una mejor calidad de vida. Se creará un fondo de emergencia de $141 millones para los exportadores de productos pesqueros japoneses afectados por la prohibición de su mercancía en China tras la liberación de aguas residuales radioactivas al mar. Se buscarán nuevos mercados que reemplacen el 42.5% de ingresos perdidos. Para el oficial de la Federación, Héctor García Mejía. Y en más información, durante un foro organizado por la CEPAL se aseguró que el panorama de las naciones de América Latina sería diferente si industrializaran las materias primas que exportan. Para agilizar la agenda contra el cambio climático, debe pasarse del discurso a la acción y establecer una alianza entre estados y bancos públicos a fin de atraer inversión privada, pues los 500 bancos públicos que existen en el mundo, con más de 18 trillones de dólares de activos, son responsables del 10% de la inversión económica mundial y 19 están en América Latina y el Caribe. El G20 debe priorizar, ordenar, financiar y deben entender la urgencia de esta agenda. Ya no podemos solo ser discurso de conferencias. Necesitamos de acción emergencial, especialmente con lo que es menos costoso, más eficiente y más rápido para enfrentarnos a esta crisis. Durante una conferencia magistral en el marco del 75 aniversario de la CEPAL, expertos indicaron que la región debe transformar su visión productiva hacia la industrialización de sus materias primas, creando valor agregado. Si América Latina hablara e hiciera más de esas cosas, como decimos en Centroamérica, otro gallo cantaría. ¿Verdad? Y entonces se impulsaría el crecimiento, se impulsaría mucho más la integración económica. Anunciaron la propuesta de creación de un centro de formación de gestores de Estado para impulsar el desarrollo económico de la región desde la CEPAL. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera.
En otras cosas, la Coparmex reveló que el 49.1% del robo a negocio ha sido con violencia. En lo que va del año, cada día se aperturan 212 carpetas de investigación por robo a negocio en el país. De hecho, este delito ha incrementado en 17.5% en la presente administración con respecto al anterior, reveló la Coparmex. Al presentar los resultados sobre el monitor de seguridad, su presidente nacional, José Medina Mora y Casa, dijo que 1 de cada 2 negocios en México ha sido víctima de robo de mercancía, extorsión o cobro de piso. Lamentablemente, la cifra negra es del 87%. Esto es muy grave porque sin denuncia no puede perseguirse y por ende queda en impunidad, y adicionalmente tampoco se puede avanzar en la prevención al entender cuáles son los mecanismos de operación en el robo a negocios. Entre los argumentos para no presentar denuncias se encuentran que es una pérdida de tiempo, no confían en las autoridades, por miedo y por la presencia de la delincuencia en sus entidades. En lo que va del año, el 41.9% de los robos a negocio fueron con violencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 17 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En junio, la inversión fija bruta, gasto en maquinaria y equipo, así como en construcción, incrementó 3.1% mensual, sumando 12 meses al alza, impulsado por la inversión en construcción que registró una alza de 4.2%. El consumo de bienes y servicios nacionales retrocedió 0.1%, acumulando 2 meses a la baja debido a la inflación, informó el INEGI. La Secretaría de Hacienda publicó los lineamientos para dar descuentos en impuestos sobre la renta a empresas que inviertan en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, esto en función del número de empleos generados. En junio, el indicador mensual del consumo privado aumentó 0.3%, acumulando 4 meses de incrementos, y a tasa anual avanzó 4.1%. El consumo de bienes importados creció 2.4%, mientras que el de bienes y servicios de origen nacional cayó 0.1%. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. La reducción en las operaciones del aeropuerto de la capital del país podría generar pérdidas sin precedentes. Esto lo alertó la Coparmex Ciudad de México. Destacó que se cancelarán alrededor de 1,000 vuelos semanales, lo que podría provocar que 1.4 millones de pasajeros dejen de usar este medio de transporte. Y problemas de violencia y depresión son la causa para que niñas, niños y adolescentes desarrollen ideas suicidas. En México, el 30% de niñas, niños y adolescentes muestran tendencias suicidas con cuadros de ansiedad. Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, especialistas mencionaron que cada año se otorgan 4 millones de consultas en las unidades médicas del IMSS para atender la salud mental, especialmente en infantes. Estos trastornos mentales, los trastornos mentales y del comportamiento ocupan el 6º y 10º lugar como motivo de consulta, tanto en la consulta de especialidad como en el primer nivel de atención. Indicaron que debido a que en instituciones de salud pública se enfrentan a la falta de personal médico, crearon un nuevo modelo de salud mental. Es que tenemos escasos recursos humanos, pocos psiquiatras y pocos psicólogos en todo el sistema. Estamos hablando entre los dos alrededor de 800 personas con esta formación. Niñas, niños y adolescentes se enfrentan a problemas de violencia, depresión y desintegración familiar, lo cual deriva en ideas sobre quitarse la vida. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Oiga, este jueves siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión analizará y resolverá 3 recursos de revisión en materia de seguridad nacional relacionados con las vacunas contra COVID-19, en este caso con los medios para su conservación y la autorización para su uso de emergencia. También
Informarle que a partir de este martes en el Colegio Nacional se llevará a cabo un ciclo de conferencias sobre la presencia de la literatura chilena bajo el título Ni pena ni miedo. Esto precisamente en la primera sesión van a participar Beatriz Sánchez Muñoz, Miguel Limón Rojas, Miriam Moscona, Vicente Quirarte y Alejandro Zambra. Modera la mesa Juan Villoro. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González. Muy buenas noches.